Así que sin robarle más tiempo a José Luis, bienvenido a nuestra ciudad, aunque sea de manera telemática. Ya tendremos más oportunidades y nada, cuando quieras. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer estar en este foro promovido por una institución pública. Creo que esto es un hecho que tenemos que alegrarnos. Y bueno, pues yo quiero compartir con vosotros y vosotras mis reflexiones sobre este fenómeno apasionante desde el punto de vista psicológico y académico. La pregunta que titula mi exposición nos la va a plantear de otra manera un testimonio de un chico de 18 años que me lo planteó así. Recibo muchos días testimonios de diferentes personas. Me dice, pero ¿cómo me dice usted que hable con mi novia y le diga lo que me pasa? Que ella ya no me excita en la cama y que solo puedo hacerlo lo que realmente me gusta, es decir, lo que veo en el porno, con una puta joven que por 30 euros me hace todo lo que yo le pida. Este resumen perfectamente lo que yo quiero hoy compartir con vosotros y vosotras. Hay una estrecha relación entre la pornografía, la prostitución y la trata. Es un sistema que yo llamo de violencia sexual, feedback, donde cada una alimenta y retroalimenta a las demás. Y bueno, puedo comenzar por la pornografía, pero puedo comenzar por la prostitución, el círculo. Entonces, generalmente comenzamos consumiendo pornografía y llega un momento que la pornografía que consumimos es insuficiente desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, es decir, que cada vez necesito más tiempo viendo porno y cada vez un porno más duro, más hardcore, y esto es una escalada y que llega un momento en que mi excitación sexual ya no es posible con mi pareja, porque solamente la pantalla es lo que a mí me excita. Y si quiero practicarlo, lo que a mí, lo que deseo y lo que me excita, debo buscar una mujer joven, pobre, venida de un país pobre, que por 30 euros, como decía nuestro protagonista, me va a hacer lo que yo quiera. Y bueno, esto se retroalimenta. Por tanto, yo creo que la trata es la gasolina de la prostitución y de la pornografía. Y esto, para que lo entendáis un poco mejor, se debe en parte a un fenómeno psicológico que se llama tolerancia. Es decir, que los niveles de excitación sexual de la persona que consume porno, bueno, pues ya no le excitan y entonces necesita más tiempo y más películas más fuertes. La novedad es un elemento fundamental en la sexualidad, tanto en el porno, incluso también en la prostitución. Pero la novedad en general provoca un incremento de dopamina, que es un neurotransmisor cerebral implicado activamente en la sexualidad y en el consumo de porno, pero la rutina lo que hace es disminuir el deseo sexual y la intensidad del placer. Esto le ocurre a la mayoría de las parejas más tarde o temprano, que el deseo sexual se ve afectado. No es suficiente más actividad, sí un cambio de pareja, aunque eso puede tener otro tipo de complicaciones. Pero yo lo que quería deciros hoy es que la novedad es la base, la esencia del porno, del éxito del porno. Esta idea es promovida por el porno, porque son superestímulos sexuales sin límite. Un niño, a un clic, tiene millones y millones de estímulos sexuales diversos de todas las edades, características, gratis, sin ningún control. Esto para nuestro cerebro es una bomba de dopamina. Y bueno, la idea es que es muy fácil excitarse, es muy fácil cambiar de pareja. Hay niños, hay chicos que ven 2 o 3 pantallas de ordenador simultáneamente cuando ven porno o varias pestañas, porque ya necesitan una sobreestimulación para conseguir ese nivel de acción sexual que les interesa. Y en la prostitución también funciona esto. La novedad es determinante. Las chicas jóvenes
son las más demandadas y al cabo del tiempo pues ya se devalúan como los automóviles. Esto no lo digo yo, lo dicen los proxenetas cuando se les entrevistan o cuando escriben. Internet ha cambiado radicalmente estos dos fenómenos, tanto la pornografía como la prostitución, en un contexto de sociedad hipersexual. Los anuncios, la moda, el cine, los videojuegos, las redes sociales, todo está motivado y desencadenado por el sexo. Claro, el sexo le interesa a todo el mundo y por tanto los anunciantes pues, lo utilizan para sus objetivos. Videojuegos, redes sociales, es muy importante, está lleno todo de sexualidad, todo está sexualizado. En Twitter, por ejemplo, bueno, pues es un supermercado de prostitución y de pornografía. Es muy fácil para quien quiera consumir tanto una cosa como la otra, las redes sociales lo tiene a su disposición. Os voy a poner solamente unos ejemplos de la semana pasada, para que veáis el grado de sexualización. Esta mujer, exhibiendo escote, está anunciando un producto que es un timo, que engaña a los consumidores, ¿no? Pero utilizan una mujer sexy, atractiva y sexualizada para vender el producto. Esto, por ejemplo, es una red profesional, LinkedIn, y hay personas que forman parte de esa red que se anuncian para solicitar trabajo de esta manera. O, por ejemplo, tenéis a la izquierda un anuncio de una videocámara Canon y a la derecha tenéis una página de leer libros. O, en fin, simplemente por citaros otro, este es un anuncio de Dolce & Gabbana, lo habéis visto porque lo ponen todo el año, donde un chico súper atractivo y súper sexy, que yo en Pamplona no he visto ninguno de estos, pues se tira de un acantilado a riesgo de romperse la crisma porque abajo le está esperando otra chica súper atractiva y súper sexy. Son, bueno, pues instrumentalización del sexo con finalidades pecuniarias. Por tanto, es importante que consideremos esta hipersexualización social, sobre todo en niñas, y que redes sociales como TikTok o Instagram potencian al máximo. Las niñas aprenden que enseñando culo y tetas, menos el pezón, pero pueden enseñar la mitad del pezón, son más populares, tienen más like, más seguidores y eso engancha. Luego, claro, hay una línea roja que si enseñas todo el pezón completo, puedes irte a OnlyFans y ganar mucho dinero. Instagram y OnlyFans, yo creo que son dos buenas amigas. Por tanto, la conexión entre erotización de las niñas, pornografía y prostitución parece muy clara porque lo venden como una manera de libertad y de empoderamiento. El caso de OnlyFans es paradigmático, es una forma exitosa de prostitución y de pornografía, pero es que está en todos los sitios. Hay redes sociales en las que no debería haber ningún menor, porque son redes que bueno, están muy asociadas con trastornos mentales, muy asociados. Pero se venden como actividades pues, estupendas, que dan mucho dinero, y luego, claro, en los medios de comunicación hay entrevistas a las protagonistas, hay titulares súper atractivos donde se venden. En fin, una chica que era cajera de un supermercado se ha pasado a OnlyFans y gana 10.000 euros a la semana. Son milongas exitosas en tiempos de paro, de empleos precarios, futuros inciertos, y son muy atractivas. Pero, en fin, tendríamos que hablar con nuestros hijos e hijas y decirles que es muy fácil entrar, pero que el problema luego está en salir. Por ejemplo, tenemos que decirle que las chicas que están en OnlyFans, en su contrato hay una cláusula, la 11, que dice que todo aquello que se filme es propiedad exclusiva de la empresa. Y, por tanto, nunca van a poder acceder ni controlar ese material. Va a estar siempre, eternamente ahí, a disposición de cualquiera. Y esto hay que considerarlo que es un estigma que le va a perseguir toda la vida. Estigma
es una circunstancia muy asociada a la actriz porno y a la mujer prostituida. Parece que el coronavirus, pues digamos que incentivó estas plataformas, parece claro. Incluso la prostitución pues no paró. Nos hemos enterado que, en fin, el negocio seguía perfectamente. Hay muchos aspectos que son comunes entre la pornografía y la prostitución, muchos. Por ejemplo, que son dos fenómenos donde está claro la desigualdad social y mucho más claro todavía la desigualdad entre hombres y mujeres. La pobreza, por supuesto, familias desestructuradas, por supuesto, pero yo quería destacar la desigualdad, porque si hay desigualdad va a haber prostitución. Y en segundo lugar quería destacar que son dos formas de promover la violencia sexual. Este es un tema que a mí me preocupa mucho, llevo 46 años interesado en este tema. Yo soy un profesional de la salud y mi trabajo consiste en ayudar a las personas, si así lo desean, a disfrutar de su vida sexual, que es maravilloso. Tener relaciones sexuales con las personas que deseas, quieres y de mutuo acuerdo es uno de los aspectos más maravillosos de la vida. Entonces, desde esta perspectiva, a mí me produce pues mucha pena que esto que está orientado al bienestar, a la salud, al placer, pues se convierta en una experiencia traumática, dolorosa, terrible para muchas niñas y también para niños. Por tanto, hay un trasiego de mujeres que van de la pornografía a la prostitución en las dos direcciones. Los hombres consumen ambos productos y las mujeres se las usa como una fuente de beneficios económicos, instrumentalizando su cuerpo y que se considera pues, de usar y tirar, porque una vez que han perdido valor, ganan menos dinero, su caché, digamos, que disminuye sensiblemente. Y por tanto se ven obligadas a hacer otras cosas cada vez más fuertes para mantener, digamos, ese nivel de consumo. La prostitución y la pornografía están integradas en la sociedad. Por ejemplo, es claro en nuestro país, por ejemplo, el rito de iniciación. Los chicos acceden al puticlub de la comarca para hacerse mayores, y bueno, también como clientes habituales. Algunos chavales nos dicen que es más fácil y barato que ir a ligar. Tienes asegurado la relación sexual. Incluso algunos puticlubs promueven que la última copa, le dicen, hay campañas sobre esto, la tomen en el puticlub. La última copa del jueves o del viernes o del sábado. Es una manera de captar clientes. Por tanto, bien sea como costumbre, como tradición, como premio de cumpleaños. He conocido algunos casos de cuadrillas de chicos que hacen un bote el día del cumpleaños de uno de ellos y le regalan ir a un puticlub. Y también, esto lo sabemos bien, es la forma de llevar a cabo prácticas sexuales que no puedes o no quieres hacer con tu pareja. En cualquier caso, las dos industrias tratan de capitalizar este consumo y estrujarlo al máximo. Este es pues es una especie de mantra entre la teoría y la práctica, que es una cosa y que es la otra, que viene ya de antiguo. En los años 70 en Estados Unidos se hablaba de este mantra entre la teoría y la práctica, y esto era un debate muy interesante entre los diferentes movimientos feministas, por ejemplo, en Estados Unidos. Es un tema, por otra parte, difícil de abordar, os lo puedo asegurar, muy controvertido, y más si lo hace un hombre. Hablar de prostitución y de pornografía desde, y en mi caso como varón, esto no es fácil. Insultos, descalificaciones. Bueno, me han suspendido cuentas en Twitter, en Instagram, en LinkedIn por hablar de esto. Me han prohibido libros y desde luego a algunos sitios no me invitan, ¿no? Pero cuesta mucho. Son dos asuntos peliagudos que si se juntan, pues es un cóctel explosivo. ¿Quiénes reacciona? Pues la industria, claro. La industria no quiere que se les toque sus beneficios, evidentemente. Es una fuente inagotable de ingresos.
los grupos de presión. Hay grupos de presión políticos muy importantes, de izquierda, lamentablemente, que están a favor de la prostitución, o por lo menos así lo hacen cuando hay algún tipo de cambio, ¿no? Los consumidores de pornografía y prostitución que no quieren, en modo alguno, que se les toque su dosis y, por tanto, reaccionan de manera virulenta contra quienes, bueno, pues informamos de los riesgos de salud, que es mi caso. Y, por ejemplo, entre otros, pues hay grupos muy activos, como por ejemplo putas feministas, que son muy poderosos en las redes sociales y que, bueno, pues te cae la del pulpo si opinas de manera diferente a lo que opinan ellas. Esto no es excepcional. En España, lamentablemente, los temas sexuales siempre han sido controvertidos. Yo recuerdo en los años finales de los años 70 el divorcio provocó una bronca impresionante. El SIDA al principio de los años 80 provocó otro debate extraordinario. El aborto ha sido un tema recurrente y sigue siendo, ¿no? Provocando una polarización ideológica brutal, unas luchas políticas, religiosas. La homosexualidad, bueno, ha sido un tema en España absolutamente controvertido, ¿no? Los anticonceptivos para jóvenes, ¿qué os voy a contar, no? En fin, que todo aquello que tiene que ver con el sexo, pues siempre provoca pues, unas repercusiones que a mí me parece que son lamentables porque dificultan y yo creo que obstaculizan la normalización de la educación sexual, que es lo que yo voy a manifestaros como deseo o como aspiración profesional. Por otra parte, también son temas muy mediáticos, ¿no? Yo recuerdo la serie de televisión Sky Rojo, no sé si la habréis, sí, seguramente la habéis visto, que fue muy exitoso, pues puso de relieve algunos aspectos que provocaron en la sociedad algunos debates. Y ahora, recientemente, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos de París, pues ha habido algunas chicas deportistas que han públicamente anunciado que son de OnlyFans y eso pues da juego para que los periódicos y las revistas y las televisiones pues saquen partido y hagan programa. Por tanto, este fenómeno sigue creciendo y sigue teniendo nuevas modalidades. Hay muchas de ellas. Las más conocidas pues, son OnlyFans, los Sugar Daddy, los Score, con folletos súper sofisticados, con fotos en 4D, HD, una calidad extraordinaria, porque una chica desde su casa puede perfectamente ganar miles de euros enseñando su cuerpo. Pero claro, hay mucha competencia y hay que sexualizarse a tope, como dicen algunas protagonistas. Hay mucha competencia. Y la gente joven pues son más, digamos, apetecibles, más atractivas que la gente mayor. Entonces la gente mayor, si quiere mantener el nivel, pues tiene que hacer cosas cada vez más fuertes. Anuncios como este pues son de ahora, o folletos como este de Barcelona, Score, aparecen diferentes fotos, diferentes características. Y fijaos, este del 31 de agosto de este año, seguimos invitando a las chicas que entren a lugares de forma gratuita, porque así eso incentiva que los hombres vayan y haya más negocio. No os podéis imaginar la cantidad de vídeos que hay en TikTok y en Instagram de entrevistas a chicas en las que dicen lo maravilloso que es OnlyFans, que la webcam, hacerse lo fácil que es el dinero que se gana, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, 3 casos recientes. Noelia, que es una chica actriz que se pasa al porno, una cantante, o Alisa Newman, que es una modelo de OnlyFans que ganó una medalla en París, y esto, claro, pues provocó una caterva de noticias y de entrevistas. Y luego, por ejemplo, tenéis a Cecilia Sopeña. Yo tuve la oportunidad, es muy conocida esta chica, da muchas entrevistas. Tuve la oportunidad de conocerla en Madrid en un programa de televisión y me contó cosas muy interesantes. Y claro, me contó pues que sufre acoso, me contó que su hija sufre acoso, viven en un pueblo, en fin, esto es muy difícil de manejar,
aunque ella confesó públicamente en televisión que ganaba 9.000 euros a la semana. Pero no todo es glamour. Hasta ahora hemos hablado de Score, la OnlyFans, todo es maravilloso. Hay otra cara diferente de la prostitución. Por tanto, si os dais cuenta, hay muchas implicaciones políticas, ideológicas, religiosas, económicas, sanitarias, educativas, éticas, sobre la pornografía y la prostitución, que tenemos que conocerlas. Si queremos que nuestras intervenciones sean eficientes, tenemos que conocerlas. Yo llevo, como he dicho antes, trabajando muchos años en esto, tanto en la parte clínica, he conocido casos concretos, me he dedicado solamente a la cuestión sexual. Yo veía en mi consulta todos los días hombres y mujeres con problemas de pareja y, por ejemplo, en mi centro teníamos un programa de prostitución, en un centro que depende del gobierno de Navarra, sobre prostitución y, bueno, yo tenía 2 compañeros que iban todos los viernes a los puticlubs de la comarca y invitaban a las usuarias a nuestro centro, atención sin listas de espera, gratuita, les regalábamos preservativos, bueno. Y por tanto, pues, en fin, conozco un poquito este tema. Y actualmente, pues, lo que hago es cursos, talleres, conferencias sobre este tema, destacando, como he dicho antes, la violencia sexual. Es un tema que me preocupa enormemente y que estoy comprometido con ello. Por tanto, la prostitución y la pornografía son 2 formas de promover la violencia sexual, algo que yo llevo, como he dicho, tratando de separar. No tiene nada que ver la violencia con la sexualidad. La pornografía pornoviolenta no es empoderadora. La violencia sexual se utiliza como un arma de deshumanización, de racismo, de degradación y cosificación de la mujer, de potenciar la violencia y el abuso sexual. Por tanto, no podemos permitir que la violencia se asocie a la sexualidad. Mi idea fundamental es que son 2 dimensiones humanas diferentes que tienen sentido a lo largo de la historia y de la evolución humana, pero que tiene que haber acuerdo mutuo cuando hay relaciones sexuales. Y el respeto y la libertad y la comunicación. Fijaos que hay chavales que antes de dar un beso han visto miles de horas de porno, que no tiene nada que ver con una visión positiva, saludable, afectuosa, respetuosa, y consiguientemente pues no tenemos otra que la educación para tratar de frenar por lo menos, o por lo menos competir con el porno. Y este enfoque que yo hablo no está reñido con el placer o la pasión. Esto no es una cuestión moral, esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de salud. Las personas tienen a su disposición una vivencia sexual que es saludable, que es maravilloso cuando se dan en condiciones adecuadas. Por tanto, no está reñido. Y el sexo no necesita ningún tipo de violencia. Tiene potencia suficiente para disfrutar y para tener efectos bienhechores sin necesidad de usar la violencia. Estos mensajes tenemos que transmitírselo a nuestros chicos, a nuestras chicas, porque está preñada de violencia las relaciones sexuales de los jóvenes actualmente. Son 2 dimensiones diferentes, violencia y sexualidad. El que vayan de la mano me parece que sería un retroceso de la civilización. ¿Por qué? Porque los grupos sociales, la esencia de la sociedad se basa en el altruismo, la empatía y la compasión. Las sociedades han ido desarrollándose en base a esto. La solidaridad, la cohesión se deben en parte a esto. El consumo de pornografía y el consumo de prostitución alteran sustancialmente estas 3 características humanas o cualidades humanas que son muy importantes para no solamente el equilibrio y la salud mental, sino también para el desarrollo de los grupos sociales. Por tanto, yo propongo que hablemos con nuestros chicos, nuestras chicas, y le digamos que la sexualidad es una dimensión positiva de la vida,
amorosa, saludable, respetuosa, tierna, placentera, apasionada, por supuesto, divertida, que no hay nada más hermoso que esa vivencia de abandono, confiado en la otra persona, que te desea, que te quiere y que anhela compartir esa dulce gratificación contigo. Esto, evidentemente, no tiene nada que ver con una transacción comercial asimétrica e injusta. Asimétrica porque el que tiene dinero es el que tiene el poder. Pero no todo es maravilloso en la pornografía ni en la prostitución. Había pensado en poneros algunas imágenes explícitas sobre películas porno, pero al final he decidido que no, porque se va a grabar y esto podrían verlo personas que no saben, digamos, el contexto donde se dice, ¿no? Pero me voy a permitir recomendaros que si tenéis oportunidad veáis películas porno para que os deis una idea de lo que ven nuestros menores y nuestros chicos y nuestras chicas. Por ejemplo, aquí tenéis una película, la he borrado, donde le introducen a una mujer, pero me voy a permitir detallarla, ¿no? 3 puños en el ano, 2 en la vagina y 2 penes en la boca. O otra donde le introducen diferentes objetos punzantes en las mucosas, atadas, colgadas. El sadismo de muchas películas pornográficas es terrible. Hace poco me mandaba una mujer una carta diciéndome que su hija de 10 años, sin móvil, había venido del colegio asustada porque le habían mostrado en el móvil de un compañero pues diferentes stickers violentos e imágenes y estaba la mujer aterrada. Esto ocurre todos los días en muchas familias. Mamá, cuando un hombre folla a una mujer, se la meten por el culo. La idea de la penetración anal, por ejemplo, que es una práctica sexual entre los adultos, que es respetable y si el que quiera lo hace, pero proponerlo como una práctica sexual inevitable, obligatoria a los 12, 13, 14 años, me parece una barbaridad, una barbaridad. Por tanto, yo quiero compartir mi experiencia con vosotros. Es una visión personal, evidentemente, y claro, yo no, en 1 hora y cuarto yo no voy a poder transmitir todas las cosas que me gustaría hacerlo. Por ejemplo, tenemos un curso en Madrid, fijaos, de la Universidad Rey Juan Carlos. Es el primer curso que se hace en el mundo sobre consumo de pornografía y salud. 60 horas, lo hacemos online, por si a alguno de vosotros le interesa, conocéis a alguien, y es una de las cosas que más orgulloso estoy, porque ha costado muchísimo y creo que esta es la solución. Formar a profesionales para que, con su efecto multiplicador, podamos ir avanzando. Otro de los aspectos que estoy muy contento es la docuserie Generación Porno. Son 4 horas muy interesantes, os lo recomiendo encarecidamente, donde planteamos la realidad de la pornografía en España. Yo os invito a verla. Y luego, pues también pues, he escrito 16 libros. Los últimos 3 libros son sobre pornografía y prostitución. De manera que los últimos 3 son 3 manuales extensos, un trabajo ingente, porque hacía falta ese trabajo. Yo me he permitido dedicar muchas horas de mi vida a hacerlo, porque creo que es necesario. El último libro es Hablamos de porno, dirigido a la familia y a los profesionales. Bueno, ¿cuál es el problema? En 7 puntos os lo voy a contar. Primero, el 95% de los jóvenes españoles consume pornografía. No es que ellos lo busquen, que también, sino que es que el porno les va a buscar a ellos. Donde haya un smartphone, allí estará el porno, sí o sí. Esto tenemos que aceptarlo. Segundo, habría un 25% de jóvenes españoles, 1 de cada 4, que podría consumir entre 1.000 y 5.000 horas de porno antes de los 20 años. Este grupo es el grupo que a mí más me preocupa, que son un grupo que, está claro, tiene un consumo abusivo de pornografía. Tercero, aproximadamente el 90% de los vídeos que ven nuestros menores contiene violencia sexual real. Esto no lo digo yo, lo dicen diferentes informes, diferentes estudios que lo han mostrado.
4, en mi opinión, el modelo que ofrece la pornografía respecto de las relaciones sexuales es un modelo, digamos, que los chicos y las chicas lo llevan a cabo. Es el manual de instrucciones de sus primeras relaciones sexuales y donde la violencia forma parte de ese modelo. Y todo esto que os estoy diciendo, en quinto lugar, puede tener consecuencias en muy diferentes áreas. Tenemos suficiente evidencia científica para que nos tomemos en serio esto. Hay cientos de artículos que sugieren que el consumo precoz y abusivo de este tipo de pornografía va a tener consecuencias graves en el futuro sexual y afectivo de nuestros menores. Uno de ellos, en sexto lugar, es la adicción. La adicción sabemos que es el efecto más conocido. El poder adictivo del porno es extraordinario. Yo creo que es superior a otras drogas, a otras sustancias y no sustancias. ¿Por qué? Porque es gratis, porque excita, porque da placer, un placer único y exclusivo de la especie humana, y porque utiliza o se sirve de un elemento impresionantemente potente, que es el deseo sexual. El deseo sexual está presente en todas las personas desde hace millones de años, desde el origen de la especie, y está asociado a la supervivencia de la especie. La naturaleza ha previsto, nuestros genes están ahí, nuestro cerebro reptiliano más antiguo sirve o se sirve de este mecanismo genéticamente programado y por eso tiene tanto éxito la pornografía, porque la imagen va directamente a ese cerebro antiguo y responde con una explosión de dopamina, con una excitación sexual única y exclusiva. Por tanto, hay que considerar que el deseo sexual debemos conocerlo, debemos saber sus características. Y finalmente, el último punto, el 7, y por eso lo he sacado de la lista, es que sin una educación sexual y afectiva que les capacite a los chicos y a las chicas para gestionar esto. La pornografía no la vamos a prohibir, yo creo que es inútil, es imposible, hay que poner todo tipo de trabas y de dificultades, cierto, pero siempre va a haber. Y lo que tenemos que hacer es que los chicos y las chicas decidan de forma racional, argumentada, que no quieren consumir eso. Esta es la clave de mi propuesta. El sexo interesa, el deseo interesa muchísimo. Las películas porno ofrecen novedad, superestímulos. Esto es en un cerebro en construcción, como es el de los adolescentes, es una bomba muy importante. Por tanto, el consumo de pornografía puede afectar a muy diferentes aspectos de la vida emocional, puede provocar una alteración en la construcción de la sexualidad, generar confusión entre deseos y prácticas, distorsiona la autoestima y la autoimagen. Claro, los chavales ven a un actor porno con un pene de 25 centímetros, que está a media hora en erección y que eyacula cantidades ingentes de semen, ¿no? ¿Dónde voy yo con lo mío? Me dicen cuando estoy con ellos, ¿no? O las chicas ven que la actriz tiene orgasmos simultáneos, hechas chorros, cuando tiene un orgasmo. Yo quiero ser como ella, dicen. A mí me gustaría hacerlo así para darle gusto a mi novio. Generan unos modelos insatisfactorios y frustrantes. Altera la capacidad de empatía y compasión, promueve conductas de riesgo. En los vídeos porno no hay condones, es excepcional los condones. Ayer mismo leía en la prensa que infecciones sexuales como la sífilis, la gonorrea, han crecido exponencialmente y que otras como la clamidia han aumentado un 266%. ¿Por qué? Porque los jóvenes españoles tienen relaciones sexuales y no usan preservativos de forma eficiente o no los usan sin más. Y las consecuencias las tenemos ahí. La prostitución, ya lo hemos comentado, es otro de los posibles efectos del consumo de porno. Disfunciones sexuales. La disfunción eréctil sabemos que es una consecuencia
muy asociada al consumo de pornografía. Esto cuando estoy con adolescentes se lo digo y es uno de los momentos en que más atención ponen, ¿no? Porque esto de que el pene no funcione es lo que más le preocupa. También, evidentemente, está muy asociado a consumir sustancias, alcohol, drogas, con consumir pornografía. Y lo peor para mí, lo más importante, es que normaliza la violencia sexual, erotiza la violencia sexual. Y esto, desde mi punto de vista, es terrible. Hay 9 mensajes perversos que la pornografía transmite a nuestros menores. El primero de ellos es que nos da una visión del sexo fisiológica y coital. Son clases de gimnasia sexual. El segundo es que el hombre, el actor, siempre consigue su objetivo. Yo no he visto ninguna película porno donde al final el hombre desista de su objetivo de meter su pene en cualquiera de las oquedades de la mujer o en las 3 oquedades, fundamentalmente. Siempre lo consigue. Mensaje que le damos a los chicos y a las chicas. Es muy fácil tener relaciones sexuales con una mujer. Lo están deseando. Basta que la forcemos un poquito. Basta que la presionemos de muy diferentes maneras. Por tanto, en tercer lugar, la violencia, nos dice, es una forma de sexualidad. A la mujer, cuarto lugar, le gusta someterse y que la fuercen. Está dispuesta a todo. Si tú la fuerzas, luego se va a comportar como una loba sexual. La actriz porno es una loba sexual que está orientada a darle placer al actor. Por tanto, ejercer la violencia para el actor y someterse a la violencia es erótico. Sexto, la patología sexual es aceptable. Hay películas sobre incesto, sadismo, masoquismo, con niñas, con chicas aniñadas, con personas mayores, personas con discapacidad física, mental. Bueno, y nos propone el porno que este tipo de comportamientos son normales. Y no, yo creo que son trastornos de la conducta sexual. Y yo creo que el hecho de que esté en muchas películas no significa en modo alguno que tengamos que aceptarlo con normalidad. Bueno, pues los chavales, evidentemente, de verlo tantas veces, acaban asociando la violencia a la sexualidad. En la ausencia de condón, ya lo he comentado, y que el consumir pornografía o consumir prostitución, pues no pasa nada, en fin, no tiene ningún efecto. Y nos encontramos con, claro, con una sociedad pues, con muchas paradojas. La primera de ellas es que el sexo le interesa a todo el mundo, ya lo hemos dicho, el que puede lo va a practicar a la menor oportunidad, haya o no haya condiciones, aquí cada persona es diferente, y también ocurre que hay temas que la sociedad esconde en sus alcantarillas porque no le gusta hablar de ello. Uno de ellos es la prostitución, desde luego. Segundo, sorprende, es paradójico, que en una sociedad moderna y civilizada todavía no hayamos dado una respuesta a la educación sexual. Es terrible. Yo llevo trabajando muchos años en esto y me da... ¿sí? Suecia lleva desde el año 1955 con programas de educación sexual oficial desde el Estado. Aquí andamos todavía discutiendo la conveniencia o no de la educación sexual. Mientras nuestros chicos y nuestras chicas acuden al porno violento para documentarse. Y esto es terrible. Nuestra sociedad es incapaz de ofrecer una educación sexual sistemática, profesional, científica a nuestros menores. Y si no estamos educados, si hay ignorancia, si hay desconocimiento, pues los chicos van a buscar la respuesta fuera. Yo os hago una pregunta a los que me estáis escuchando. ¿Con quién hablabais de cuestiones sexuales cuando erais niños, niñas, 7, 8, 10 años? ¿Con quién os hubiera gustado hablar? ¿Qué tal os ha ido vuestra vida sexual y afectiva? ¿Hubierais deseado que alguien os hubiera informado de forma cercana, de forma afectuosa, de los hechos sexuales? Yo cuando hablo con los papás y mamás me dicen que sí, hubieran deseado, pero lamentablemente seguimos repitiendo lo mismo. Todos los niños y todas las niñas necesitan conocer una serie de hechos sexuales. Necesitan. ¿Para qué? Para comprender su cuerpo, su identidad sexual, su desarrollo corporal,
y comprender también sensaciones, sentimientos, emociones que van vinculados a la sexualidad toda la vida. Si no damos respuesta a estas preguntas que inevitablemente hacen los chicos y las chicas, todos, unos antes y otros después, van a buscar la respuesta fuera, como nos pasó a nosotros. Por favor, recordad vuestra propia experiencia. Y ahora, en 30, 40 años, ha cambiado la cosa radicalmente. En mi época había pornografía, pero no tiene nada que ver con la que hay ahora. No tiene nada que ver. Entonces, tenemos que ponernos las pilas y decir que vamos a seguir repitiendo lo mismo que nos pasó a nosotros, porque ahora Internet está aquí y antes no había Internet. De manera que hay que combatir la violencia sexual, hay que tener leyes, evidentemente, que dificulten el acceso, claro, pero no se puede tener esta barra libre que hay. No se puede tener. La industria sexual, tanto en la pornografía y la prostitución, tiene una total y absoluta permisividad y tolerancia. Es más, incluso las leyes benefician enormemente a los que tratan de, bueno, destrozar vidas. La prostitución infantil es una cosa terrible. Hace poco se presentó en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, una película. Creo que la van a emitir en noviembre en los cines comerciales. Os invito a verla. Se llama Las chicas de la estación y plantea el tema de la prostitución infantil de una manera terrible. Pero bueno, hay leyes también que han favorecido que pederastas y violadores salgan a la calle o que se reduzcan su pena, y esto evidentemente provoca un terremoto en las víctimas de abusos sexuales y de agresiones sexuales y en sus familias. ¿Cómo es posible que no tengan un castigo justo? Por tanto, hay una tolerancia notable frente a este fenómeno. Fijaos, por ejemplo, en Alemania, que es uno de los países que sigue un modelo muy particular, diferente al sueco, por ejemplo. Bueno, pues hay puticlubs como el Pacha Club de Colonia, que tiene 12 plantas, uno de los mayores del mundo, 9.000 metros cuadrados y trabajan, digamos, 120 prostitutas y pasan 1.000 clientes al día. Con una pulsera, todo incluido. Tú tienes el derecho a tener todas las relaciones sexuales que tú quieras con todas las mujeres que tú quieras del club. Incluso hay una cadena de hoteles que ofrece, en Trivago lo podéis ver, ofrece precios módicos en el circuito histórico de la prostitución. Así lo dice. España, estamos, ya lo ha dicho la concejala, aunque yo creo que en fin, estos informes que manejamos, yo creo que deberían tener una epidemiología más empírica, ¿no? Faltan estudios que nos digan exactamente cuál es el nivel, digamos, real empírico del número de mujeres prostituidas, de clientes. Esto va a ser muy difícil saberlo. Igual que cuántas personas consumen cocaína en España. No lo sabemos ni lo sabremos, pero somos conscientes de que el consumo de cocaína es un problema muy serio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, según diferentes informes, pues estamos en el top 5 mundial, tanto en el consumo como en el número de infraestructuras para este efecto, ¿no? Pero bueno, Internet ha cambiado esto. Internet va a acabar con los puticlubs y ya pues son pisos, son lugares específicos muy anónimos y muy, bueno, pues que no es muy difícil controlar. Es un negocio enorme. Hay un estudio muy bonito de la Universidad de las Islas Baleares donde nos dice que al menos 300.000 chicos entre 16 y 29 años han tenido contacto sexual. De todas las edades, y una cuarta parte de estos no contestan, por lo que se sugiere que esta conducta podría ser más extendida todavía. La evolución de este tipo de negocios y de fenómenos ha sido clara. Bueno, tanto la prostitución como la pornografía estaban escondidas en lugares
Yo recuerdo los cines X en mi época, escondidos en lugares. Bueno, y estaba un poco pues, limitada a personas que tuvieran dinero o tuvieran acceso, ¿no? En los últimos 30 o 40 años esto ha cambiado radicalmente. El sexo es un negocio redondo, le interesa a todo el mundo. Bueno, es un filón de dinero fácil, de bolsas de basura llenas de dinero, con nuevos mercados, nuevas modalidades. La pornografía, por ejemplo, está creciendo exponencialmente con la nueva tecnología. La inteligencia artificial va a producir una pornografía radicalmente diferente a la que vemos ahora. Y yo creo que los psicólogos, los sexólogos, no se han ocupado de estos temas y sería bueno que nos ocupáramos porque es un tema de salud y es a mí el tema que más me interesa. Es un asunto de salud de primer orden. Las mujeres prostituidas, los puteros, sus mujeres o sus novias y las infecciones sexuales. Es un tema muy interesante. O, por ejemplo, la salud mental de las mujeres, que es comparable a episodios de estrés traumático. La mujer tiene que disociar su personalidad. No se puede soportar 25 o 30 relaciones sexuales no deseadas al día con personas que no deseas, que no quieres y que tienes que tomar drogas, alcohol, lo que sea para poder soportar eso. Por tanto, el consumo de alcohol y de drogas es un elemento clarísimo. Los abusos y los maltratos son evidentes y, bueno, pues las disfunciones sexuales de estas mujeres son evidentes. La mujer tiene que disociarse para poder soportar esto. Experimentan las más altas tasas de drogas, de infecciones sexuales y de agresiones sexuales. Hay un informe de Hunter Reid, por ejemplo, que dice que las mujeres que ejercen la prostitución son la clase de mujeres más violadas en la historia. Un 80% que ha sido violada al menos una vez y un 73% más de 5 veces. El 95, otro informe del 2018, de las mujeres prostituidas sufrieron lesiones traumáticas en la cabeza con síntomas agudos por haber sido golpeadas con objetos. La violencia está muy asociada a la prostitución. Tendríamos muchas aristas en este debate. ¿Qué hacemos con aquellas mujeres que libremente deciden aprovecharse de esta circunstancia y ganar dinero? El caso, por ejemplo, de OnlyFans o de otro tipo de formas de prostitución, ¿no? No tenemos datos fidedignos, aunque bueno, pues todo el mundo estima de que es un porcentaje mínimo del conjunto de mujeres que se prostituyen. No sabemos qué ocurriría si se ofrecieran servicios sociales, servicios a todas estas mujeres. Vendrían más. Si hay desigualdad, vendrían más, evidentemente. Mientras haya desigualdad, va a haber prostitución, ¿no? Probablemente sea minoría las mujeres que deciden libremente y sin ninguna presión. Ojo, esto es importante, sin ninguna presión. La inmensa mayoría de las mujeres no encuentran placer en este tipo de actividad sexual. Claro, no puede ser de otra manera. Habría parafilias, pero de eso no estamos hablando. Hay personas que disfrutan con el dolor, pero de eso no estamos hablando. Suelo publicar en redes sociales y hay un par de tweets que han sido muy interesantes porque han sido vistos por millones de personas y me voy a permitir leerlos porque me parece que ilustra perfectamente lo que yo quiero deciros. Uno de ellos dice: ninguna abuela quiere que su nieta sea prostituta, ninguna madre lo quiere para su hija, ni siquiera la propia mujer víctima de explotación sexual desearía algo así para sus retoños. ¿Alguien cree, por tanto, que es un ejemplo de libertad y de empoderamiento? Y el segundo: hoy, en el polígono, me he comido media docena de pollas hediondas por 20 euros cada una, porque es la única manera que tengo de pagar las deudas a mi chulo. Así todos los días, haga frío o calor. Gladys, 22 años. ¿Qué nos está diciendo Gladys? Que hay que estar muy desesperada para realizar a diario esta actividad. Porque ¿quién es capaz de soportar esto? ¿Quién desea hacer eso? Yo creo que nadie lo haría libremente sin presión alguna. Cuando estoy
con mujeres, trabajando con mujeres, les pregunto, ¿a ti te gusta que te maltraten, que te vejen, que te humillen durante la relación sexual? Ninguna me dice que sí. Aunque en algún momento determinado, en alguna relación concreta, bueno, puede haber algún tipo de expresión un poco más fuerte que otra. Vale, pero no nos referimos a eso. Entonces, ¿por qué ninguna mujer quiere hacer eso? Porque las relaciones sexuales, como he dicho antes, son maravillosas, son saludables cuando se hacen con alguien que quieres, que deseas, que hay mutuo acuerdo, que hay consentimiento, sin presión ninguna. Y una transacción asimétrica, como decía antes, como es la prostitución, está en las antípodas de eso. Por tanto, esto lo hacen quienes están obligadas a hacerlo. El mercado está lleno de mujeres que cuando son jóvenes producen cantidades ingentes de euros. Y al poco tiempo se cambian porque la demanda obliga. Y hay muchas chicas jóvenes de países pobres, carne fresca, dispuestas a entrar en la rueda. Mientras haya una mujer en situación de riesgo, va a haber un proxeneta que le va a decir, cambiamos, hablar de libertad en este contexto es inaceptable. Ese proxeneta que tienes problemas económicos, ¿por qué no te metes a puta? ¿O por qué no haces una película porno? Es muy fácil alistar a mujeres cuando las condiciones socioeconómicas familiares son desfavorecidas, más si son engañadas. Porque una vez dentro del sistema, la culpa, el estigma, la baja autoestima, el chantaje, el alcohol o las drogas van a hacer ya el resto. Por tanto, esta desigualdad incluye el convencimiento de que los hombres tienen el derecho a comprar el cuerpo de una mujer para descargarse, la satisfacción de conseguirlo y la ilusión de que ellas le desean. El varón acude a comprar un servicio porque puede, porque tiene dinero y porque se cree con ese derecho en un negocio creado y mantenido por hombres en su inmensa mayoría. La prostitución es el bombón más preciado de la pastelería del machismo y es un privilegio de los hombres intocable, el que más defienden porque se considera un derecho ancestral e irrenunciable. Y cuando se dice esto, y más si lo dice un hombre, pues esto molesta y provoca pues, insultos, descalificaciones. Bueno, tengo algunas historias muy interesantes, pero no creo que tengamos mucho tiempo ya. Quienes defienden la libertad, esta libertad para ellos, no consideran infecciones genitales, anales, depresiones, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos de la conducta sexual, déficit de autoestima y un destrozo emocional que probablemente sea imposible de reponer. Algunos informes indican que la salud mental que esta actividad les deja marcas en su salud mental de estrés postraumático continuado. Es un terrible destino para un ser humano que habrá maldecido el día de su nacimiento. Se sienten como objetos, como cosas sucias, envilecidas. Hay testimonios de actrices porno, ex actrices pornos, muy parecidos, aunque la prostitución evidentemente es diferente, es la brutalidad y la disociación que tienen que hacer es brutal. Hay proxenetas en algunos vídeos que se les han hecho a ellos que dicen que a partir del primer año ya una mujer pierde valor, como los coches. En ese primer año es una máquina de hacer dinero y ya al segundo, al tercero ya lo trasladan a otro lugar porque en ese lugar es nueva y la novedad es atractiva. Lo mismo pasa con las actrices porno. Las jóvenes son las que más caché tienen. En una redada policial de Tenerife se descubrió, según la prensa, que se drogaba y se explotaba a las mujeres porque se les consideraba una caja registradora. Otras dicen que chicas me consideraban una VIP y me ofrecían como regalo a los empresarios o a los políticos. Sabemos que en España, por ejemplo, ha sido muy común el contratar prostitutas para hacer negocio.
después de hacer el negocio, generalmente pues no muy honesto, pues lo festejaban con prostitutas. ¿Cuántas chicas jóvenes, pobres, son traídas de países en desarrollo, endeudadas, engañadas, obligándoles a hacer servicios sexuales, el máximo número de ellos en jornadas interminables, el mayor tiempo posible, hasta que ya inservibles, seguramente adictas a las drogas, pasen al mundo del porno en subgéneros de películas cutres con protagonistas de abuelitas desdentadas? O a la inversa, ¿cuántas actrices porno, cuando ya no son consideradas útiles en el duro mercado de la pornografía, recurren al submundo de la prostitución para mantener su nivel de vida? O para ambas, las drogas y el estigma social asociado a estas dos actividades las obligan a continuar en el negocio. Cuando van por la calle, estas mujeres están pensando si les han visto y si alguien les conoce. Ser pobre, mujer, en un país pobre y de una casta inferior, comporta muchas posibilidades de ser una mujer prostituida. Hay mafias en todo el mundo que tienen grandes intereses sexuales y grandes intereses económicos, incluso pues, drogas, armas, fármacos, juguetes. El sexo da mucho de sí y es un dinero opaco. Y es fácil entender si sabemos que aquí hay dinero negro, dinero que se esconde. Si en un país hay más control, se pasa a otro. En Suecia, que hay mucho más control, hay vuelos charter los fines de semana para irse a los puticlubs de Alemania, donde allí está permitido. Por tanto, si no hay un acuerdo global, es difícil que esto mejore. Va a haber nuevas modalidades, evidentemente, y claro, en las familias, cuanto más conflictos haya con los adolescentes, pues eso puede dar pie a que las chicas tomen decisiones inadecuadas. Hay casos en España terribles de chicas, niñas prostituidas en centros de menores. Es brutal cómo se utiliza a esta población vulnerable como carne fresca en el mercado. Hay informes terribles de las mujeres africanas que vienen de Senegal, que pasan por toda África y el peaje que tienen que pasar sexual. O después de las guerras, el reclutamiento de mujeres es muy fácil. Las mafias siempre están dispuestas a sacar partido del enorme sufrimiento humano. O incluso hay chicos jóvenes que son el acicate, que son el gancho para enamorar a menores y luego venderlas y utilizarlas como mujeres prostituidas. Hay una situación desigual. Él decide con quién y cómo, ella no. Al recibir dinero renuncian a decidir y se someten. Por tanto, es muy clara la diferencia entre quién decide y quién no decide. Él se corre, ella desconecta, piensa en otra cosa, toma drogas. La mujer es una cosa. La tasa de mortalidad en estas mujeres es un 40% mayor. Y cuando comienzan a tontear con las drogas para soportar la presión, yo creo que ya comienzan una nueva etapa que es difícil volver atrás. Creo, y así lo defiendo, que el sexo debe ser libre, basado exclusivamente en el deseo. No se puede comparar con otros trabajos. No es un derecho humano correrse todos los días en un cuerpo que no desea. Hay, claro, vínculos entre la pornografía y el tráfico sexual, sin duda. Muchas víctimas de trata aparecen en pornografía amateur, muchas. Hay un caso terrible de una niña que fue secuestrada en Estados Unidos, de 15 años, la violaron durante mucho tiempo, grabaron todas las violaciones, la chica se embarazó, abortaron, la obligaron a abortar, y todo ese material se subió a Internet. Un compañero de clase de esa chica secuestrada la vio en una película y se lo contó a su madre, que andaba buscándola. Imaginaos el drama. Bueno, esto fue un conflicto en Estados Unidos terrible. Hubo juicios y al final la página web quitó algunos vídeos, pero si alguien los grabó, los volvió a subir. Por tanto,
es terrible porque las víctimas se sienten violadas cada vez que alguien ve ese vídeo. La trata ocurre también en la pornografía convencional, está clarísimo. La pornografía alimenta la demanda de tráfico sexual. La novedad, hemos dicho que es fundamental. Esto no quiere decir que cada persona que ve pornografía se convierta en un comprador de sexo. No, pero es un factor que, unido a otros, puede coadyuvar en que el consumo sea más fácil. La pornografía también se utiliza para preparar a las víctimas, especialmente a los niños. El depredador sexual de menores, el violador de menores, les enseña vídeos pornográficos para decirles que eso es normal y para decirles qué es lo que tienen que hacer. Y estas películas ya sabemos que normalizan la violencia sexual y el abuso desde edades tempranas. Hay testimonios de actrices. En uno de mis libros, en estos 2 libros, tengo un capítulo dedicado a esto. Es terrible leer testimonios brutales. Bueno, ¿y qué soluciones hay para esto? Hoy ya veréis, esos días vais a analizar todo este fenómeno de las posibles soluciones. Hay que buscar soluciones. Sabemos que hay diferentes modelos. Cada uno de ellos tiene, digamos, sus resultados. Pero necesitamos leyes que regulen, que controlen, que esto no puede ser que cualquier persona, cualquier chico, cualquier niño pueda acceder a la pornografía sin ningún tipo, a esta pornografía sin ningún tipo de control. No puede ser. Tenemos que conseguir, a través de la educación, que nuestros chicos y nuestras chicas rechacen racional y argumentadamente consumir ambos productos. Promover generosidad, altruismo, empatía, compasión, respeto, dignidad. Son valores que tenemos que transmitírselo a nuestros chicos y chicas. Fijaos, en el año 1982 yo diseñé un programa de educación sexual que contemplaba pues, varios libros, muchos vídeos, en fin, un ingente trabajo. Y ya en este manual, que está agotado, está descatalogado, orientado a profesores y profesoras, yo les decía en el capítulo, un libro de 500 páginas, les decía que tenían que hablar de prostitución y de pornografía. Tenemos que hablar, yo les decía en aquella época, de esos temas porque es muy importante. En España todavía no tenemos nada claro esto. Ha habido alguna tentativa en el Parlamento y ha sido rechazada. No sé si sería la más adecuada, pero ha sido rechazada sobre todo por partidos de izquierdas y de derechas. Pero bueno, es desolador que esto ocurra. Es desolador. Las medidas actuales son insuficientes, tanto en lo que respecta a la atención sanitaria como a la prevención de contagios. Hay que legislar y hay que educar. Mientras no eduquemos, puede haber mucha legislación, pero la clave está en la educación. No podemos permitir que haya enfrentamientos entre los diferentes políticos en este tema. Este es un tema de salud. Y desde la perspectiva tenemos que abordar esto. Los que nos situamos en una perspectiva más de salud y más científica, pues claro, somos blanco de críticas de todo tipo, de la gente que está a favor y en contra radicalmente. Hay gente que está a favor totalmente de la pornografía, cualquier tipo de pornografía, y hay gente que está en contra de todo tipo de pornografía, por lo cual la polarización es increíble. Y polarizar este tema supone retrasar la educación sexual. Hay que comenzar a llevar a cabo programas de educación sexual desde primaria a la universidad. Es uno de los pocos, si no el único recurso para prevenir esta lacra. Yo creo que el cariño verdadero, este es un artículo que tenéis en mi blog sobre esto, ni se compra ni se vende. El deseo sexual solo se regala compartiéndolo generosamente. A quien tú deseas de mutuo acuerdo, con empatía, con entrega, un trueque de caricias, juegos, placer y pasión sin dinero de por medio. Por tanto, os sugiero que tenéis hijos, mientras llega esa legislación, mientras llega esa educación sexual, que va a tardar mucho tiempo, habléis con vuestros hijos, nietos y sobrinos para que nunca
instrumentalizan el cuerpo de una mujer o un menor, que pisoteen su dignidad y que legitimen un sistema de esclavitud sexual. Por correrse unos segundos por unos cuantos euros, que si quieren sexo, que se le ocurren, que no es tan difícil en la sociedad hipersexual en la que vivimos, pero que no se aprovechen de mujeres vulnerables. No se puede permitir por más tiempo esta imagen de la mujer y del hombre que nos propone el porno violento y la prostitución. Decirles a la menor oportunidad, cuantas veces sea preciso, que no traten de emular, de replicar lo que ven en las películas pornográficas. Nunca lleven a cabo aquello que ven en las películas, que suele ser violencia. Que consideren que son prácticas inaceptables. No se puede tolerar la imagen de un hombre que pega a una mujer y que eso es excitante. Dile a tus hijos, a tus nietas, a tus sobrinos que son muy valiosos y que su cuerpo solo puede ser acariciado cuando ella quiera y con quien quiera. Si hay afecto, mucho mejor. Pero tiene que ser un acuerdo mutuo, sin dinero de por medio, que su dignidad no tiene precio, por mucho que le ofrezca. Decide también, tanto al hijo como a la hija, que no se metan en esos dos negocios por unos cuantos euros, porque pueden arrepentirse el resto de sus vidas. Eso dicen la mayoría de los testimonios de quienes han recorrido todo su camino. Pero sobre todo transmitirles que el afecto, que el deseo, que la ternura, que el respeto y el mutuo acuerdo no solo no tienen nada que ver con la violencia, sino que deben formar parte de las relaciones sexuales entre las personas y que en el porno violento y en la prostitución tales valores brillan por su ausencia. Ni se les ha visto ni se les espera. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi página web, tenéis un montón de artículos, un montón de vídeos gratis donde podéis complementar todo lo que yo acabo de decir. Suelo publicar en Twitter, en LinkedIn y en otras redes sociales. Y ahí tenéis los últimos 3 libros donde planteo este tema de una forma profunda y de una forma argumentada. Bueno, no sé si tenemos tiempo, pero si hay alguna pregunta estaría encantado de responderla. Muchas gracias, José Luis. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenos días, José Luis. ¿Me oyes? Oigo un poco lejos. A ver si me podéis subir un poco el volumen, ¿Mejor? por favor. Buenos días, José Luis. Sí, dime. Mira, me dedico a dar charlas de educación sexual en adolescentes y has hablado de un porno muy heterosexual. Y yo creo que el consumo de porno homosexual, bisexual y otro tipo de tendencias también está en aumento, ¿no? Yo creo que esa perspectiva no la he visto un poco en la presentación y quería saber tu opinión, porque yo creo que la juventud consume más porno también de diversos tipos sexuales, con diversas orientaciones. Es que he visto una presentación muy heterosexual. Sí, tienes razón. Yo en mis cursos y en mis programas hablo de la pornografía heterosexual, por una cuestión de limitar el tiempo y la profundidad. La pornografía es un tema súper complejo. Yo conozco mucho más el modelo heterosexual y por eso intencionadamente, hoy no lo he advertido y te pido disculpas, pero básicamente, para que me entiendas, lo que respecta a la violencia sexual se puede encontrar en la pornografía homosexual, en la pornografía bisexual y en la pornografía, por ejemplo, bueno, hay muchos géneros, transexual, sí, por ejemplo. Por eso. Es muy similar. Habría algunos aspectos diferenciales, pero básicamente es lo mismo. Por tanto, lo que digo para la violencia sexual cabía hacerlo extensible a otro tipo de orientaciones sexuales, pero es una razón de economía de tiempo y de profundización. Vale. Yo confío en que haya otros profesionales que investiguen más a fondo el género, digamos, homosexual, bisexual, transexual. Es que, date cuenta, según la revista The Economist, hay unos 700 millones de web porno en el mundo. 700 millones. Si hacemos caso a esta estadística, cada una de estas web porno podría tener entre 8, 10, 12 millones de vídeos. Multiplica. La cifra imposible. Es imposible. Y además, todos los días surgen
nuevos vídeos, nuevas modalidades, dibujos animados. Es imposible, es un mundo incontrolable. Pero, bueno, tienes toda la razón, pero básicamente la violencia sexual puede hacerse extensible a otros géneros. Y yo estoy, digamos, en contra. Me parece lamentable, como he dicho antes, que algo que está hecho para el bienestar, el placer, la salud, se convierta en una experiencia dramática, traumática, que va a condicionar el futuro sexual. Hay niñas que tienen relaciones sexuales con dolor, porque son sometidas a penetración anal, porque en las películas porno el modelo de mamada, ano, vagina es lo que el estándar. Y tratan de repetirlo. Y entre los chicos, pues, se comentan a ver quién rompe más culos, porque se considera que el conseguir eso es un logro y te hace más popular. Esto es brutal, esto es terrible. O la asfixia. La asfixia es un problema internacional. Hay expertos internacionales que están llamando, oiga, que la asfixia no es una práctica sexual aceptable. Que a las 3 de la mañana, si ligas y has tomado drogas, alcohol y otras cosas, no estás en condiciones de mesurar la presión en el cuello, el tiempo y la fuerza. Y hay chicas que lo pasan mal. Entonces, tenemos que hablar con nuestros jóvenes y decirles que la violencia no tiene sitio en la sexualidad. Que, repito, el sexo tiene suficiente potencia como para que no necesite de la violencia. No sé si he respondido a tu pregunta, pero tienes... No, sí, perfectamente. Simplemente también felicitarte porque yo he visto La Generación Porno, los 4 capítulos que habéis redactado el documental, y me parece espectacular. Me parece que sería una versión retrospectiva para la gente que está aquí que lo viese, la aportación de los jóvenes. Es decir, sí. Y la necesidad de la educación sexual, que sería un poco entrometerse a ver quién tiene que abarcar ese campo, porque queda entre sistema educativo, sistema sanitario, y al final, mira, aquí en Cantabria tenemos una controversia. Yo colaboro con el Colegio de Enfermería, con el Ayuntamiento, dando charlas de educación sexual, trabajo en la gerencia de atención primaria, y la primaria va por otro camino totalmente distinto al que yo hago con el Colegio de Enfermería. Soy un profesional, trabajo en 2 sitios distintos y tendría que colaborar de 2 formas distintas para dar el mismo contenido. Sí. Estamos en una situación, yo creo que lamentable. Fíjate tú, la mayor parte de los profesionales que publican en redes sociales, fíjate tú la barbaridad, se ven obligados a modificar los términos sexuales. Sexo, en lugar de sexo dicen sex 1, o en lugar de porno dicen no por. Se ven obligados a prescindir de los términos científicos para evitar el algoritmo censor. A mí me han censurado varias cuentas ya, pero me parece inaceptable que yo tenga que modificar mis términos y los conceptos por ese algoritmo absolutamente irracional, que vamos, encima que las redes sociales den lecciones de moral cuando sabemos su papel fundamental en los trastornos alimentarios, en las apuestas online, en el consumo de fármacos, en los multitud de riesgos de salud que están todos los días. No va a haber psicólogos suficientes con todo el problema de las pantallas. Y la pornografía ya es de por sí adictiva. Si le unimos la adicción de la propia pantalla, pues es una bomba, es una bomba. Por tanto, tenemos que ponernos las pilas y desde luego la familia tiene que empezar, las escuelas, y que el modelo sea igual para todos. Es un modelo científico y profesional. Y Cuando hablamos de educación sexual, todo el mundo entiende una cosa diferente. Y esto no puede ser. Tenemos que ir por programas científicos, no ideológicos, no religiosos, y que hay suficiente evidencia científica, hay suficientes conocimientos como para que estos programas tengan una base sólida científica. Te voy a hacer una última reflexión. Hace un año me reuní con las AMPAs de varios institutos y colegios de la zona, y en un instituto se me dijo que hablar de pornografía a unos chavales de 10, 12 años era muy pronto.
Esto me dijo la madre de la presidenta de la asociación del AMPA. Y yo le contesté, ¿tú crees que tu hijo tu hijo o tu hija no ha visto la pornografía antes de lo que tú crees? Porque todavía seguimos, yo creo que los padres siguen concienciados de que sus hijos no ven pornografía. O sea, yo creo que tenemos que concienciar mucho más. Es decir, intervenir en los adolescentes, pero también muchas veces intervenir en los propios padres, porque niegan una evidencia. No son conscientes de que sus hijos consumen pornografía. Yo no sé si tú tienes esa percepción o no. Sí, claro, es evidente. Hay niños que empiezan a consumir a los 6 años, a los 8 años. Mira, hay un estudio muy bonito en las Islas Baleares, la Universidad de las Islas Baleares, que nos dice que el 92% de los jóvenes españoles consume pornografía, 92%, y que solo el 15% de los padres reconoce ese hecho. Es decir, que hay un 85% de papás y mamás que viven en otro mundo, que no saben qué hacen sus hijos. Hay niñas con una cuenta en Instagram o en TikTok que ven todos los días fotopollas, que ven peticiones de nudes, que ven peticiones de OnlyFans, chavales que se ven cientos de vídeos de tetas y de violencia sexual, y los papás y las mamás sin enterarse de nada. O, como dije antes, trastornos de la alimentación, retos virales que van en contra de la salud. Esto está pasando todos los días y a todas horas. Y los padres y las madres, yo creo que no quieren enterarse, porque eso supondría tomar una decisión, que es comprometerse. Y esto, lamentablemente, nos cuesta mucho. Todo lo que tardemos va en contra de los menores. Esta es una generación que hemos abandonado en los brazos del porno y esto tiene consecuencias. Estamos hablando del futuro sexual y afectivo de toda una generación. No es ninguna tontería, ¿no? Entonces, hay que actuar ya. Capacitar, capacitar, capacitar. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Os animáis? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu intervención, José Luis. Vale, Gracias. pues yo quería transmitiros un mensaje positivo y que es posible el cambio, es posible revertir esta deriva que llevamos, pero que hay que comprometerse. Muchas gracias por vuestra amabilidad y os deseo mucha suerte en las jornadas.